¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de Entre Padres. Hoy es jueves 15 de julio y vamos a estar hablando un poco y repasando lo que ha sido esta primera mitad de temporada en las grandes ligas. Te saludo, Edgardo, hasta Santiago de Chile. Vamos a hablar un poquito también sobre lo acontecido en estos últimos días con las festividades del Juego de las Estrellas, y vamos a tener además a un invitado especial precisamente para que nos acompañe y nos dé su análisis y su perspectiva de lo que ha sido esta primera mitad de temporada en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo estás, Edgardo? El monstruo verde, le dicen, Radamés, no te vayas a asustar, ni se vayan a asustar Pero nuestros oyentes, que nada tiene que ver con los Medias Rojas de Boston, pero con el Philly fanático, me imagino. tampoco con el Philly fanático. Un abrazo, Radamés, un placer volver a reencontrarnos para hablar de béisbol. Ya mencionabas la pauta para esta entrega número 26 de nuestro podcast. Así que quédese con nosotros, que ya comienza Entre Padres. Arrancamos entonces este episodio especial de Entre Padres, el número 26, como mencionó Edgardo, y vamos a darle una pincelada rápida a lo que pasó esta semana a partir del día lunes y martes en las festividades del Juego de las Estrellas, comenzando el día lunes con ese derbi de jonrones. Ni Trevor Story ni Joey Gallo, Edgardo, nuestros escogidos para llevarse el derbi de jonrones. Se lo llevó Pete Alonso, otro bateador derecho, eso sí, el campeón defensor, quien montó un show allá en el Coors Field, venciendo a un muy meritorio Trey Mancini en la final, para entonces el inicialista de los Mets de Nueva York llevarse ese derbi de cuadrangulares por segunda temporada consecutiva. No atinamos, Radamés, había gran expectativa para el derbi de los cuadrangulares, especialmente por la presencia del japonés y lanzador Shohei Ohtani, quien quizá quedó debiendo a la fanaticada por toda la expectativa que había despertado el jugador nipón. Y ya lo mencionabas, Pete Alonso entonces terminó llevándose la corona por segunda edición consecutiva. Ciertamente, Ohtani era el foco de atención, todos los ojos estaban posados sobre la figura del lanzador, bateador, jonronero japonés que participó en el derbi de jonrones, abrió el encuentro como lanzador de la Liga Americana y además como primer bate y designado en esa alineación. Sin embargo, como tú dices, pues bueno, no pudo llenar esas expectativas, también pues no podía hacer mayor cosa. Lanzó un inning en blanco, eso sí, y se fue de 2-0 como bateador designado, quien sí se robó el show o puso la fiesta fue el dominicano Vladimir Guerrero Jr. con ese jonronazo de 468 pies. Se llevó el título de jugador más valioso del encuentro de las estrellas. Es además el más joven en lograrlo, con 22 años. Y tenemos que hablar también de lo hecho por los jugadores de los Padres, comenzando con Fernando Tatis Jr., quien fue el campo corto titular de la Liga Nacional. Y no conforme Radamés, para retomarlo de Vladimir Guerrero Jr., casi decapita a Max Scherzer. Sí, bueno, además, yo creo que ese linietazo fue más duro que el jonrón. Fernando Tatis Jr., Radamés, también una de las figuras quien mayor expectativa había generado para este encuentro de las estrellas entre la Liga Nacional y la Liga Americana, que fue el equipo ganador al final, 5-3, el octavo triunfo seguido para el equipo del nuevo circuito, en el encuentro que recordemos se llevó a cabo en la ciudad de Denver, en el estadio Coors Field de los Rockies de Colorado. Fernando Tatis, Radamés, lo mencionaste y bueno, el niño tuvo su cuota de show, por decirlo de alguna manera, llegando con ese traje rosado, de color pastel. Eso fue lo más llamativo en realidad de lo hecho por Fernando Tatis Jr. Yo sé que tú eres amante de la moda y el fashion y te gustan los trajes. Me imagino que fue lo que más te gustó de lo hecho por Fernando Tatis Jr., quien en el encuentro pues se fue de 2-0 sin suerte
con el Madero. Y hablando de Fernando Tatís Jr., hay que nombrar también y mencionar que además de las festividades del Juego de las Estrellas, llámese Derby de Jonrones y el encuentro como tal entre la Liga Americana y la Liga Nacional, se estaba celebrando además el draft de jugadores de primer año, de los novatos en grandes ligas. Lo mencionamos también en nuestro episodio anterior. Y Edgardo, yo te pregunto, si tú eres campo corto, salido de high school, de la Severna Park, Maryland, y en el pick 27 te seleccionan los Padres, ¿qué piensas? A ver, siendo tan joven Radamés, obviamente te pasa por la mente el hecho de tener a una figura como Fernando Tatís Jr. ocupando esa posición del cuadro y además con ese megacontrato que firmó con la organización que ciertamente puede influenciar y mermar en las aspiraciones de cualquier jugador para ocupar las paradas cortas. Sin embargo, este muchacho a quien eligió el conjunto de los Padres de San Diego fue en el pick número 27. Hablamos de Jackson Merrill. Tiene que enfocarse en seguir desarrollándose porque obviamente es un jugador muy joven y las alternativas las tiene, pues, porque puede haber un cambio de posición, puede perfectamente, en caso de llegar a desarrollarse y catapultarse como un gran prospecto, pieza de cambio. Son muchas las alternativas. Yo creo que tal vez no es el momento para pensar tanto y enfocarse en ese tema del futuro que para él, dentro de la organización, ciertamente le va a tomar algunos años afianzarse. Sí, ciertamente. De hecho, el gerente general de los Padres de San Diego, AJ Preller, lo mencionó. Dijo que nunca se tiene suficiente, como queriendo decir que si este muchacho, siendo campo corto, sabiendo lo que tienen los Padres en el equipo grande, pues a lo mejor no es una opción a corto o mediano plazo, pero siempre es bueno tener profundidad y evidentemente apenas su carrera está comenzando pueden dar muchas vueltas en el mundo de las grandes ligas, un cambio de posición, no necesariamente en campo corto, porque no hay que referirse solamente a Fernando Tatis Jr. Del otro lado de la segunda almohadilla también está un All-Star como Jake Cronenworth, en tercera está Manny Machado, si estamos hablando de mantenerse en el infield, pero bueno, siempre puedes tener esa opción de una moneda de cambio con alguna otra organización por alguna otra pieza, pero bueno, Jackson Merrill, campo corto, fue el primer pick de los Padres de San Diego en el draft de las grandes ligas. Y continuando con los jugadores de los Padres del All-Star, el propio Jake Cronenworth vio acción, se fue de 1-0 con una base por bola. Manny Machado, quien recibió una calurosa bienvenida en Coors Field. Un poema a su cara, Rame. Sí, creo que no le gustó mucho los abucheos Creo que tal vez del público. no se lo esperaba también, creo. Yo creo que no se lo esperaba porque evidentemente su cara pues así lo reflejó, pero no fue solamente con Manny Machado, fue un tema Sí, también como recordándole su pasado en los Dodgers de Los Ángeles, porque a los otros jugadores de los Dodgers también recibieron pitos del público en Coors Field, pero ninguno tan fuerte como los de Manny Machado, que eso también habla del respeto que existe pues por la figura del jugador. Manny también vio acción, conectó un imparable y anotó una de las 3 carreras del equipo de la Liga Nacional. Y el otro representante de los Padres de San Diego en el Juego de las Estrellas fue el relevista Mark Melancon, líder en salvados de las grandes ligas, quien lanzó un tercio de inning con un boleto y un ponche. Raves, y ya, bueno, cerrando este repaso, este pantallazo sobre lo que sucedió en el Juego de las Estrellas y hablando de luminarias, como lo habíamos mencionado en episodios anteriores, ya fue estrenado ese documental The Rise of El Niño sobre Fernando Tatís Jr. La verdad, no he tenido la oportunidad todavía de verlo. Voy a ver si tengo algún tiempo en la agenda este fin de semana, disfrutarlo, descansando en la casa, a ver qué nos trae esta producción audiovisual sobre el paracorto dominicano. Sí, este documental se estrenó el día de ayer, en la noche acá en Estados Unidos, en MLB Network. Yo tampoco he tenido oportunidad de verlo, pero sí vi unos adelantos y se ve bastante interesante. Obviamente
la figura del niño Fernando Tatis Jr., su padre Fernando Tatis. Vi unas escenas hablando de sus memorables 2 Grand Slam en Dodger Stadium, en el mismo inning. Sale tu amigo Alex Rodríguez por ahí, también está Pedro Martínez, así que se ve bastante interesante y bueno, vamos a aprovechar entonces el fin de semana para ver The Rise of el Niño. Hay que apurarse porque viene el monstruo verde, Edgardo. Y así es, Radamés, como lo mencionabas, ha llegado el monstruo verde. Eric Ruiz nos acompaña en esta entrega número 26 de Entre Padres para analizar lo que ha sido la primera parte de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Eric, bienvenido a nuestro podcast, un placer contar contigo y para que nos cuentes un poco sobre tu vida, tu carrera y qué trata este tema del monstruo verde que tengo entendido es una página de Facebook. ¿Cómo está Edgardo? ¿Cómo está Radamés? Un verdadero gusto estar con ustedes acá en este podcast que poco a poco va subiendo. Te digo una cosa, acá en Nicaragua tengo un par de amigos a los cuales ya les compartí un poco de ustedes y pues ellos están bastante entretenidos con la manera en que ustedes hablan de béisbol. Y pues efectivamente, como lo has dicho Edgardo, Monstruo Verde es una página de Facebook que inició en esta temporada 2021 como una idea de un par de amigos trabajando en una compañía y que en sus ratos libres, tú me entiendes, en sus breaks de almuerzo, etcétera, se ponían a hablar de béisbol y notaban que nadie más lo hacía. Entonces decíamos, hombre, vos y yo tenemos eso en común y tenemos que hacer algo más que solo plantearlo acá sin que nadie lo escuche. Y entonces por eso iniciamos esta página de Facebook, se llama Monstruo Verde. Ustedes lo pueden buscar como facebook.com/Monstruo Verde 1910, que nada tiene que ver con ser fanáticos de los Medias Rojas de Boston. Simplemente que Monstruo Verde es una cuestión muy conocida en el béisbol. Cualquiera que ame Grandes Ligas sabe que es Monstruo Verde y entonces nos pareció algo bien bonito para mencionarlo. Yo soy periodista, Lodwin Alfaro, que es el que me acompaña en Monstruo Verde, hace otras cosas que no sé la verdad cuáles serán, pero nos gusta el béisbol y decidimos hacer la página y estamos muy contentos pues de que poco a poco estamos creciendo y hablando de béisbol como verdaderos fanáticos que somos. Y el monstruo verde no necesariamente puede ser la pared verde del left field de Fenway Park en Boston, también puede ser el Philly fanático, ¿no? Porque el loguito ahí tiene un cierto parecido con la mascota de los Astros de Houston también. Exacto. Si es que también la mascota, digamos, más popular que el Philly Fanatic de los Phillies. Y pues sí, por ahí va la cosa, pues tratando de agarrar un poquito de todo para agradarle a todo el mundo, cosa que es muy difícil en estos días. Bueno, la gente puede ver el loguito en nuestras miniaturas, en la promoción y cuando entren a visitar la página de Facebook de Monstruo Verde. Y bueno, Eric entonces mencionó que ya afortunadamente hay fanáticos escuchando Entre Padres en Nicaragua. Va creciendo la fanaticada entonces del equipo Padres de San Diego, que esta temporada pues es uno de los equipos sensación en Grandes Ligas ya desde la temporada pasada y pues ¿qué te parece, Eric y Edgardo, si comenzamos entonces a revisar lo que ha sido esta primera mitad de temporada, precisamente enfocándonos en esa división oeste de la Liga Nacional? Vamos a empezar por el viejo circuito y comenzando con lo que la mayoría de la gente que escucha este podcast quiere oír, los Padres de San Diego. ¿Cómo ves tú o cómo viste esta primera mitad de temporada, Eric, de los Padres en esta reñida división del oeste de la Liga Nacional, donde no solamente está peleando el equipo sandiguino con los actuales campeones Dodgers de Los Ángeles, sino con una de las grandes sorpresas, para mí, la mayor revelación de lo que va de temporada, los Gigantes de San Francisco? Fíjate que algo bastante interesante está pasando en la división del oeste y es que ya se están afianzando estos Padres de San Diego que digamos que el año pasado empezaron a crecer como equipo y a ser sumamente atemorizantes para los demás en la Liga Nacional. Recordemos que este año intentaron sumar lanzadores, lo lograron, tienen a Yu Darvish, están haciendo las cosas bien desde el montículo, pero la ofensiva, por supuesto, es lo que digamos está haciendo que salgan a flote los Padres. La división se ha puesto bastante difícil
porque yo no sé si alguno esperaba que los Gigantes de San Francisco estuvieran a semejante nivel, pero no olvidemos que los Gigantes ganaron 3 series mundiales en 5 años nada más y ahorita tienen la base, si podemos decirlo entre comillas, de ese equipo campeón, con un Buster Posey que ha renacido y también con Brandon Crawford, que sigue siendo para muchos el mejor campo corto de grandes ligas. Para muchos, no para todos, porque Sí, en San Diego tenemos a Fernando, el niño, y el pues niño. aunque no, podemos decir que en la defensiva está un 100%, a la ofensiva, junto con lo que hace el revelación que me encanta mucho de este jugador a mí, Cronenworth, Sí, están dando señor. de qué hablar. Y ni hablar pues de lo que hace Manny Machado, que ha dicho que para esta segunda mitad lo que necesitan es quedarse con ese primer lugar y no arriesgarse a ir a ronda de comodín donde cualquiera se puede quedar en el camino. Ese tema de intentar ir por la división, que era el objetivo principal al inicio de la temporada, se ha visto un poco truncado por el tema de los Gigantes de San Francisco que mencionaba Ramés al inicio de su intervención, porque no se contaba con la presencia del equipo de Gabe Kapler a la altura de esta campaña, ocupando nada menos que la división oeste de la Liga Nacional, cuando los Dodgers y Padres arrancaban como los principales favoritos. Eso es una de las cosas que nos hemos estado planteando en los episodios anteriores y vamos a aprovechar y preguntémosle a Eric. Eric, ¿tú crees que los Gigantes tienen la gasolina para mantenerse como líderes de la división en esta segunda mitad de temporada? Porque ahí vienen los Dodgers pisando fuerte, recuperando terreno y como tú dices, es un equipo, el de los Gigantes, con una base que sí, que fue la que ganó esas 3 series mundiales prácticamente un año sí, un año no, con experimentados peloteros como Buster Posey, Brandon Crawford, Brandon Bell y los pitchers, no hay que dejarlos de lado. Kevin Gausman, Anthony DeSclafani están lanzando muy bien. ¿Tú crees que los Gigantes tienen con qué para seguir manteniéndose como líderes de esa división o Dodgers y Padres en algún momento les van a dar casa y superarlos? Creo que no, creo que Gigantes no va a tener la gasolina para mantenerse así y precisamente porque existen factores en los demás equipos que van a hacer más ruido. Por ejemplo, Manny Machado, pues de quien estábamos hablando hace poco, está bateando ahorita 267, digamos que apenas, porque no es tan malo en estas grandes ligas, con 15 jonrones y 60 remolcadas en esta temporada. Manny Machado va a resurgir con el bateo, va a batear más. Y vamos a ver también cómo los lanzadores de San Francisco empiezan a flaquear. ¿Y por qué? Porque a menos Gausman no es tan joven que digamos. Ya podemos decir que es un veterano y le va a empezar a flaquear el brazo. Igual DeSclafani no es tan viejo, ¿verdad? Es un joven, pero va a empezar a sentir la presión. Y ahí es cuando equipos como Padres, que ya llegó a postemporada, y Dodgers, que son obviamente los campeones, van a hacer uso de su experiencia y van a pasarles por encima. Yo creo que se quedan los Gigantes. Ok, entonces bueno, los fanáticos de los Padres deben estar contentos con tus predicciones. Vamos a ver, porque nosotros llevamos toda la temporada fracasando con nuestras proyecciones. Hicimos nuestras propias proyecciones cuando Pecota hizo las suyas a principio de temporada. Así que bueno, vamos a ver entonces si al final la gasolina se les acaba a los Gigantes de San Francisco. Y vamos entonces a pasar a las otras divisiones, a analizar un poco lo que ha sido el resto de equipos en esta Liga Nacional. Vamos entonces de oeste a este y vamos ahora al centro, donde los Cerveceros de Milwaukee están en el primer lugar, seguido de unos Rojos de Cincinnati a 3.5, mucho más atrás, los Cachorros de Chicago y Cardenales de San Luis están un poco más lejos, a 7 juegos y medio. De hecho, tanto Cachorros como Cardenales jugando por debajo de 500. ¿Cómo ves tú esa división y qué te ha parecido hasta ahora lo hecho por los Cerveceros de Milwaukee, sobre todo los Cachorros de Chicago, que hubo un momento de la temporada que se metieron en una muy buena racha, pero al final terminaron mal? De hecho, en sus últimos 10 encuentros han ganado apenas 2.
No, pues si ya con los Cachorros de Chicago podemos decir que las esperanzas se están acabando poco a poco. Ya se vendió a Jock Peterson a los Bravos de Atlanta este Así es, mismo hoy mismo. jueves y esa cuestión pues yo creo que le va a golpear bastante y con esta manera en que los equipos como Chicago pueden empezar a desgranarse, podemos decir que otros jugadores como Chris Bryant o el mismo Anthony Rizzo podrían tomar rumbos nuevos y eso acabaría con las esperanzas de Chicago. Hasta Craig Kimbrel, el cerrador, dicen que se va para otro lado, dicen que va de regreso a Boston, entonces no podemos hablar más de ellos. Sí podemos decir que para que los cerveceros se mantengan a como están, tienen que reforzar las esquinas y es por eso que necesitan buscar en el mercado. Obviamente, la actuación de Josh Hader, su cerrador, pues ha sido una cuestión fuera de este mundo este año. Ni hablar de los lanzadores Woodruff y también de Corbin Burns, que pues han estado a un gran nivel. Yo creo que Milwaukee tiene para mantenerse en el liderato junto con Cincinnati, precisamente por lo que decía, Cachorro se está desgranando, San Luis se cayó por completo y pues ni hablar pues de Piratas, esa cuestión yo creo que ya no está más en discusión. Vamos a pasar ahora, Eric, a lo que respecta de la división que curiosamente, de entre las otras dos divisiones, los equipos, digamos, presentan peores récords y está un poco más apretada en ese sentido, con unos Mets de Nueva York que están liderando con una foja hasta el momento de 47 y 40, jugando un poco más arriba de 500, seguidos de los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta, que han sufrido la sensible baja de su estelar jardinero, el venezolano Ronald Acuña, luego los Nacionales de Washington y cerrando los Marlins de Miami. ¿Cómo ves esta división del viejo circuito? Hace unas semanas hablamos en Monstruo Verde en uno de nuestros videos acerca de la mediocridad en la cual está sumida esta división. Tanto así que a mí me duele hablar del este de la Nacional. Bravos de Atlanta es mi equipo favorito desde que yo soy un niño, desde que tengo Oye, memoria. Y qué estamos hablando, sorpresa. ajá, Somos de dos, hermano, verdad. somos dos. ¿En serio? Va, hermano, pues tenemos algo en común. Además de dar malos pronósticos, va. Pero bueno, una decepción total, están 44-45, jugando a prácticamente 500 los Bravos y aún así están en tercer puesto de esta división, solo 4 partidos abajo de los Mets y y medio apenas de los Phillies. Se esperaba más de los nacionales, que se habían armado un poquito mejor para este 2021, pero no ha sido el caso. De los Marlins solo podemos destacar un par de novatos que están haciéndolo bastante bien. Uno de ellos, Jazz Chisholm, que conectó, pues, jonrón de piernas cuando a Ronald Acuña se le falló esa rodilla hace muy poco que lo marginó toda la temporada. Da bastante gusto, digamos entre comillas, porque para mí no, que los Mets estén de primero porque finalmente están dando dividendos, pues tanta inversión que se ha dado, pero ojo, están 47-40, eso no es un récord bueno para nadie. Por ejemplo, los cerveceros en la central están 53-39. Ya los Mets tienen 40 derrotas y van a tener un par próximamente. Destacar que en esta división se han dado palo entre ellos. Tienen récords, por ejemplo, de home club. Todos tienen buen récord, fíjate. Solo los Marlins tienen récord 22-21 y eso creo que ha sido la diferencia, que están pasándola mal como visitante. Y pues podríamos decir, incluso, ya para terminar, ¿verdad? Porque cuando yo agarro la guitarra es algo difícil de soltarla. Aún con todo lo que le está pasando a Bravos de Atlanta, perder a Marcelo Ozuna por un caso de violencia contra su esposa, perder al que para mí va a ser el más valioso esta temporada, Ronald Acuña, significa no estar en postemporada, pero con adquisiciones como la de Jock Peterson y un par de jugadores que tienen que buscar en el mercado, creo que Bravos podrían hasta clasificarse como primeros de esta división. Márquenlo, ¿oyeron? Grábenlo. Muy bien, muy bien. De hecho, nosotros cuando hicimos nuestras proyecciones y predicciones antes de la temporada, recuerdo que este servidor dio a los Bravos de Atlanta también, porque históricamente o durante estas últimas temporadas nadie los da como favoritos y terminan siempre ganando la división. Es cierto, han sufrido muchísimas bajas, no solo la de Ronald Acuña Jr. o la de Marcelo Ozuna. Hay que recordar que también se les lesionó su catcher titular y estelar, Travis d'Arnaud, que es uno de los grandes bates de esa alineación.
Perdieron Soroka. también la posibilidad de contar precisamente con Mike Soroka y el bullpen, que fue clave, sobre todo esos lanzadores de los últimos innings. Estamos Ese bullpen hablando es terrible, de hermano, es terrible. Tyler Matzek, AJ Minter, que estuvieron bastante bien la temporada pasada, no han dado sus frutos y volvemos al mismo tema. Es una división que está igualada, pero igualada hacia abajo, o sea, con mucha mediocridad, como tú dices, solamente Un equipo que los no Mets. tiene ni cerrador, Rada, no tiene ni cerrador Exacto. Atlanta. Sí, porque Will Smith no es Dejemos ese Will Smith para brazo el actor o para el o catcher para de el los catcher de los Dodgers. Estos Dodgers. sí son buenos Sí. Will Smith, pero este Y, no. y volviendo entonces con este tema, el equipo de los Bravos era una de las grandes interrogantes. ¿Qué van a hacer ahora después del break del Juego de las Estrellas? Y acaban de dar un golpe sobre la mesa diciendo, no vamos a tirar la toalla. Ya acaban de adquirir a Jock Pearson, un refuerzo para ese outfield, mermado outfield, porque es que perdieron a Ozuna, a Cristian Pachea, además que comenzó como titular, y a Ronald Acuña Jr. Perdieron a los tres que en teoría iban a ser titulares de esos jardines, y ahora con este refuerzo de Jock Pearson están diciendo que no van a ser vendedores, al menos en este momento, y van entonces a tratar de competir con lo que tienen y tratar de darle casa a esos Mets de Nueva York, que yo lo que veo, que sí, los Mets son el mejor equipo de la división, pero no han logrado sacar ventaja y eso les puede terminar costando o pasándole factura en esta segunda mitad de temporada. Cuidado con los Bravos de Atlanta también. Si se refuerzan bien, si el gerente general de la organización busca además otras piezas, como tú mencionaste, Eric, necesitan reforzar ese bullpen y un bate más por lo menos para esos jardines, pueden entonces darle casa a los Mets de Nueva York. Hablemos Es difícil, un poquito. difícil, pero no imposible, correcto. Y hablando un poquito de las figuras individuales, de lo que nos ha dejado esta primera mitad de temporada, ya mencionamos el caso de los Padres de San Diego con Fernando Tatis Jr., con Manny Machado, que en este último mes parece que ha comenzado a batear. No podemos dejar de nombrar a una de las piezas o la pieza más importante en ese conjunto de los Mets de Nueva York y la temporada histórica hasta el momento que está teniendo Jacob deGrom. Claro que sí, pero también hay que mencionar a muchos jugadores que no son mencionados precisamente. A mí me gusta mucho cómo ha estado lanzando el mexicano Julio Urías. Es el líder en victorias de todas las ligas y no recibió una invitación al Juego de Estrellas, pero ni por casualidad. Y eso que su manager, Dave Roberts, era el del equipo de la Liga Nacional. Mencionemos a Josh Hader, tiene 21 salvamentos, pero 27 tiene Mark Melancon, pues, de sus padres. Esos son datos, creo que muy, muy importantes. Claro que sí, pues, lo de Jacob deGrom ha sido una cuestión fantástica. Cuando deGrom picha, yo creo que se detiene el mundo del béisbol porque todos los queremos ver. Y pues, ¿qué más podemos decir de otros jugadores que están haciendo papeles fantásticos? Como Kevin Gausman de San Francisco, que tiene 14 salidas de calidad. Un veterano que está quemando sus últimos cartuchos con todo. Y Zach Wheeler, de los Phillies de Filadelfia, que empezó ganándole a los Bravos en el primer juego, tiene 13 salidas de calidad. Yo creo que vale la pena mencionarlo también. Y hablando de Gausman y volviendo al tema de tus Bravos de Atlanta, nada parecía la versión de Gausman que está mostrando ahora en San Francisco a la que mostró con los Bravos de Atlanta. Pero bueno, cerrando entonces con la Liga Nacional, vamos a pasar ahora al joven circuito, donde los Medias Rojas de Boston están comandando la división este de la Liga Americana. En el centro están los Medias Blancas de Chicago, en una división bastante mermada. Ahí, claro, favoritos los patiblancos para quedarse con esa división. Se esperaba más, sobre todo, de los Mellizos de Minnesota, que incluso están en la cuarta posición de esa división. Y luego en el oeste, que también está reñida junto al este, con Astros de Houston y Atléticos de Oakland. Incluso los sorprendentes Marineros de Seattle también están ahí bastante cerca, sobre todo para el juego de comodín. ¿Cómo ven las cosas en la Liga Americana y lo que ha sido esta primera mitad en el joven circuito? Me encanta el este de la Americana, sobre todo porque veo Yankees casi en el sótano. No me gusta. Vas a estar haciendo enemigos con la gente que siga a los Gigantes de San Francisco y Nueva York, que no deben ser muchos. De los que escuchan este podcast, yo creo que no deben ser muchos, la mayoría deben ser de los Padres de San Diego, pero bueno.
Ahí déjalos a ellos, tranquilo. Hombre, son los beneficios de la libertad de expresión, hombre, que entiendan que esto es béisbol y esto es competencia, cada quien tiene su corazoncito. Pero bueno, Medias Rojas de Boston finalmente resurgiendo después de un par de años mal, después de haber ganado Serie Mundial, pues las cosas ya están mejorando y pues reciben una buena noticia. Chris Sale ya lanzó su primera salida de éxito en rehabilitación en ligas menores y esto va a ayudar definitivamente a su picheo. El Gran bateo de ese equipo refuerzo si está logra excelente, sumarse claro, Lozano. por supuesto, pero yo creo que los mejores refuerzos que tuvieron Medias Rojas fue lo que hicieron en pretemporada al comprar a dos caballetes de Dodgers, Quique Hernández y Alex Verdugo, que para mí fueron pérdidas para el equipo de los Dodgers porque son jugadorazos. Me encantan cómo están jugando los juniors en los Blue Jays, pero como dijimos hace tiempo en Monstruo Verde, el picheo de los Blue Jays es lo que no va a hacer que este equipo llegue a postemporada. Es una verdadera lástima, pero el talento lo tienen para explotarlo para los próximos 5 a 10 años. Y bueno, Rays de Tampa en el este, demostrando por qué son el equipo que llegó a Serie Mundial el año pasado, aunque la perdió, Sí, y señor. pues estando ahí. Una decepción me hizo de Minnesota, que ha hecho un par de buenas inversiones y ahora se presenta como un equipo que debería estar vendiendo antes del 30 de julio que se acabe el mercado. Se habla que Nelson Cruz podría estar en otro equipo y pues una verdadera lástima, un equipo que bastante me agrada. Medias Blancas de Chicago yo los veo muy sólidos y los veo, les digo una cosa, como contendientes a la Liga Americana para llegar a Serie Mundial. Medias Blancas de Chicago creo que tienen todo un equipo compacto para llegar a Serie Mundial, empezando por su abridor Lance Lynn, jugador todo estrellas, con una efectividad de 1.99, solamente abajo de DeGrom y de Kevin Gausman. Me encanta. Y Astros de Houston creo que van a llevarse el oeste, a pesar que Atléticos de Oakland ha hecho una temporada muy buena. Y una lástima por Los Ángeles con su Shohei Ohtani, que se ha quedado solamente en eso, en un show. Sin duda, Shohei Ohtani ya lo mencionabas y lo conversábamos en el capítulo anterior, en la previa del Juego de las Estrellas, eh, por su condición, y eso creo que es innegable, ha sido uno de los grandes atractivos que está teniendo la temporada en curso del béisbol de las grandes ligas, más allá de sus actuaciones, simplemente por el tema de estar rompiendo paradigmas y algunos esquemas en cuanto a los lanzadores y la forma que está mostrando el asiático en ese rubro, además del ofensivo, que recordemos es el líder de los cuadrangulares en la gran carpa. Eso es correcto. Shohei Ohtani, pues el que le llaman el nuevo Babe Ruth. Fíjate que yo vi a inicio de temporada muchos análisis y algunos daban como campeón del oeste de la americana a los angelinos de Anaheim. Yo les decía, no hombre, no puede ser. Búsquenlo. Les reto a que lo busquen. Más de alguien dijo que angelinos podrían ser campeones del oeste de la americana. Yo les dije, no tienen de dónde. Mike Trout no puede con un solo equipo al hombro. Y Shohei Ohtani, pues, verdadero jugador. Yo creo que nadie esperaba que explotara de esta manera en esta temporada. Lo está haciendo, pero no pueden ellos pues hacer más que solamente entregar un verdadero espectáculo que pues se lo agradecemos mucho, pero en cuestiones de competitividad no hay más. Y no podemos dejar de hablar de esta primera mitad de temporada sin mencionar el escándalo de las sustancias prohibidas y los lanzadores, el Spider Tag y todas estas sustancias pegajosas que estaban utilizando muchísimos lanzadores en grandes ligas para mejorar el rendimiento de sus picheos. ¿Qué tiene que decir el monstruo verde al respecto? Se pasaron. Todo el mundo Se sabe que pasaron de lo hacen, maraca. hombre. Se pasaron. Es que esto es un secreto a voces, pero fíjate, a ellos solo les hacía falta ya sacar el bote de Spider Tag y tenerlo en el montículo abajo donde tienen la almohadilla de cal o de talco alguno. Eso era lo único que faltaba. Se pasaron y no se podía estar haciendo. Acordémonos que pues que Grandes Ligas es un negocio también. Necesitamos ver jonrones, necesitamos ver ofensiva, triple, a los jugadores corriendo, robándose base y para eso necesitan llegar a la base.
pero con tanto Spider Tag que se estaban echando hasta en el codo y en el cuello y hasta en las orejas, pues no se podía más. Está perfectamente ejecutado lo que se hizo. Esto posiblemente se vaya eliminando de manera paulatina, pero esta temporada creo que debería mantenerse hasta el final, incluyendo Serie Mundial. Es así, Eric, la interrogante, y al parecer siempre parece ser el modus operandi de las grandes ligas, es ¿por qué ahora? Porque precisamente como tú lo mencionabas, era un secreto a voces lo que estaba sucediendo y a las puertas de lo que parecía ser un escándalo anunciado por otros jugadores que mencionaban tener evidencia al respecto, es cuando se toman cartas en el asunto, muy parecido a lo que también sucedió con el escándalo de los esteroides que reventó con el caso de Alex Rodríguez. Sí, porque salió Josh Donaldson a decir que tenía una lista de jugadores y entonces, bueno, las grandes ligas dijo, bueno, ahora sí vamos a revisar. Parece que tuvo que salir un jugador a acusar a los lanzadores de estar haciendo esto para que entonces finalmente tomara medidas. Y como dice Eric, esto era un secreto a voces, todo el mundo sabía, la mayoría de las organizaciones estaban con el conocimiento de que sus lanzadores estaban realizando estas prácticas y bueno, finalmente Grandes Ligas decidió tomar cartas en el asunto. No, y de Donaldson ni me hables porque dejó a los Bravos por una tonelada de plata para irse a Minnesota para estar dando vergüenza ahora, hermano. Bueno. Bueno, Eric, de esta forma nosotros vamos cerrando la presente intervención en nuestro podcast Entre Padres, en su episodio número 26, agradeciéndote por haber compartido con nosotros tus impresiones y que le dejes a nuestros seguidores donde te pueden conseguir, sobre todo en redes sociales, y el tema del Monstruo Verde con tu página de Facebook. Claro que sí, Edgardo, un verdadero placer estar en Entre Padres, esperando pues una nueva invitación en el futuro. Realmente da gusto hablar con fanáticos del béisbol acerca de esto que tanto amamos. Estamos ahorita en Facebook, Monstruo Verde 1910. Así de sencillito. Pronto vamos a estar en otras plataformas, pero ahorita estamos empezando con esta porque pues nos ha resultado bastante divertida. ¿Viera? Tenemos seguidores de muchos países, nos da gusto. Nos dicen que le tiramos a los Yankees, pero es mentira. No, y a los gigantes de San Francisco. No, pero es que ahí hay que decir la verdad, la verdad. Eso solamente es la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias, muchachos, por tenerme acá. El Monstruo Verde siempre va a estar a las órdenes para ustedes también. Gracias, Eric. Un gusto. Seguimos con la parte final de esta edición 26 de Entre Padres Radamés y ya completado entonces el break de la primera parte de la temporada con el Juego de las Estrellas. Los Padres van a regresar a la acción en este complemento de campaña en la ciudad de Washington con una serie de 3 partidos ante el equipo de los Nacionales. En total van a ser 10 juegos consecutivos en la carretera en este periplo para el conjunto de los Padres de San Diego, la costa este de Estados Unidos. Van a ser 3 juegos en Atlanta y 4 en la ciudad de Miami ante los Marlins. Así es, los Padres comienzan o retoman la acción este día viernes. El béisbol de Grandes Ligas arrancaba hoy con Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, el clásico de los eternos rivales en las mayores. Por brote de coronavirus en los Yankees, pues el juego fue suspendido, la serie está en veremos, pero sí, los Padres entonces arrancan con estos 10 encuentros en la carretera de forma consecutiva a partir de mañana viernes en Washington ante los Nacionales, equipo al que se midieron la semana pasada. Vamos entonces despidiendo, Edgardo, este episodio especial de Entre Padres. Nosotros vamos a tomarnos también unas pequeñas y merecidas vacaciones. No vamos a tener episodio este fin de semana, sino que nos vamos a reencontrar en el episodio 27 para el domingo 25 o lunes 26 de julio, para que así podamos tener entonces este compendio de ya las primeras 3 series de esta segunda mitad de los Padres de San Diego y tener un poquito más de qué hablar en ese episodio 27. Muchas gracias por acompañarnos, Edgardo. Gracias también a la compañía de Eric Ruiz, el Monstruo Verde, quien estuvo con nosotros en el segmento anterior.
Así que un abrazo, muchas gracias a todos por escucharnos y nos encontramos la próxima semana. El abrazo, Radamés, fraterno desde la ciudad de Santiago. Siempre un placer y a la expectativa entonces para reencontrarnos y hacer lo que más nos gusta, hablar de béisbol y de nuestros padres de San Diego. Esto fue Entre Padres. So long.